Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a esta conversación en Facebook para hablar sobre las personas mayores en las residencias y cómo están viviendo y cómo ven la situación actual desde sus espacios de vida. Para hacer posible este encuentro de personas que están confinadas, hemos tenido que contar con la colaboración de muchas personas, algunas de las cuales estáis aquí y muchas otras que no hemos podido invitar, ¿no? Antes de empezar, quiero saludar, porque es nuestra invitada especial, a Mercè Mas. Hola, Mercè. Hola. Bueno, no sé, la que no conoce a Mercè Mas, pues me gustaría decir que es una gran profesional. Ella dice que es una vieja, a mí me gusta decir que es una señora mayor, pero bueno, ella dice lo que quiere. Que es una gran profesional, ha trabajado en nuestro ámbito y además de eso es una persona con 88 años, lo cual es más que respetable porque tiene el doble rol, experta y además por experiencia propia, persona mayor y muy mayor. Yo he invitado hoy a Mercè porque Mercè tiene una cosa que decirnos antes de empezar a escuchar los testimonios de las personas que están en las residencias en relación a qué papel crees que tienen que tener las personas mayores que vivís en vuestra casa en relación a las residencias y por qué tú en concreto lideraste una iniciativa que es de la que quiero que me presentes brevemente porque tenemos poco tiempo, pero con mucho cariño. Claro, las personas mayores que sabemos porque lo oímos, porque leímos en los periódicos, problemas de las residencias, porque evidentemente siempre sale lo negativo, pero no lo mucho positivo. Un grupo de personas de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores de Cataluña decidimos que teníamos que hacer algo, que teníamos que averiguar cómo funcionaban las residencias de Cataluña y qué cosas positivas había en esas residencias, qué cosas que se daban en las residencias de Cataluña y por tanto podíamos, si un día íbamos a vivir a una residencia, reclamarlas. Si se daban aquí, no eran una intelequia. Si eran posibles en una residencia, eran posibles en otras. Entonces, pusimos en marcha un proyecto que se llama La Residencia, en la que a mí me gustaría ir a vivir, en que hemos visitado 100 y pico ya de residencias, haciendo una ficha y recogiendo todo un sumario de todos los aspectos positivos que hemos encontrado. Aspectos positivos que hemos dividido en dos partes. Los que consideramos indispensables, como es que la persona participe en su plan individual de atención, en su PIAI, o si él no puede hacerlo, un familiar que sepa realmente cuáles son sus deseos, que se respete, que entres en una habitación y que parezca que es una casa particular, que se pueda personalizar la habitación, que se respete en lo posible sus deseos, sus preferencias y que pueda seguir viviendo, porque no que esté en un lugar, aunque sea un buen hotel y una buena clínica, donde esté esperando la muerte, sino que sea un lugar donde merezca la pena vivir. Y eso lo hemos recogido en ese sumario de aspectos positivos y seguimos luchando, porque yo estoy indignada porque los periódicos están solo, por lo menos en Cataluña, hablando de estas residencias, el número de residencias que han tenido problemas, que han tenido tantos difuntos, sin hablar en absoluto del número de residencias que es mayor, que han funcionado bien, de lo increíble que es que sus profesionales estén luchando como están luchando, en las condiciones que están luchando, sin el apoyo que no han tenido y que necesitaban tener de la sanidad pública. Se ha pretendido que fueran un equipamiento sanitario cuando no lo son, ni queremos los mayores que lo sean. Yo quiero ir a vivir, si un día no puedo decidir, a una residencia, pero no quiero ir a vivir a un hospital ni a un hotel. Bueno, pues ha quedado clara la postura de Mercè, que yo creo que es una opinión muy relevante. Como profesional creo que todos la compartimos y además como persona mayor me da esa legitimidad moral.
Y yo creo que de esto tendremos que hablar más adelante. Seguramente dedicaremos alguna conversación de este tema, ya volveremos a hablar. Y ahora, si os parece bien, vamos a lo que teníamos hoy comprometido, que es a escuchar el testimonio de las propias personas mayores desde las residencias. La forma de hacerlo viable ha tenido que ser tomar los testimonios y hacer unas pequeñas documentales humildes, perdonadme la técnica, pero es la primera vez que lo hago, para poder llegar realmente por capilaridad a donde están las personas, ¿de acuerdo? Entonces, pues con vuestro permiso, voy a compartir pantalla y voy a lanzar el primero. Son 2 documentales. El primero de ellos dura 15 minutos aproximadamente y después pondré el siguiente. O sea, debatiremos un poquito entre medias y después ya pues veremos uno, debatiremos, veremos otro y debatiremos. ¿Está bien puesto esto? Estás guapísima, como siempre. Bueno, y estaba bien, claro. Pero ahora pues vino una racha mala que no podemos salir de aquí y claro, se encuentra uno menos, más a gusto estábamos cuando salíamos a la calle, veníamos un poco más tarde, tomábamos un café, volvíamos y estábamos muy bien primero, pero ahora como estamos aquí en Cerraúcas, hasta que salgamos no podemos decir más. ¿Y cómo lo llevas? Y ya te digo, lo llevaba muy bien primero cuando entrábamos y salíamos y eso, y ahora lo llevo bien porque yo soy muy a gusto, donde quiera que caiga, caigo a gusto. Y aquí estoy muy a gusto con toda la gente. Es lo único que puedo decir, que estoy muy bien y muy contenta. ¿Cómo has vivido esta situación del COVID, del virus? Mal, porque tuve que estar confinada 20 días en una habitación sin que pudiera entrar nadie ni salir yo. Y lo pasé mal. Además, mis hijas no pueden venir a verme, ni yo puedo ir a verlas. Nos hemos hecho alguna videoconferencia, pero nada más. ¿Y qué ha sido lo más duro? Pues eso, no poder hablar con la familia, no poder estar con ellos. Eso lo he encontrado mucho. Muy mal. ¿Y en este momento qué piensas? ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues mira, con eso sí que tengo un poco de miedo. No por nada, pero me da miedo ver cómo se junta la gente. O sea, no ser responsables. Porque a mí me gusta guardar un poco las distancias y me encuentro más tranquila guardando las distancias, claro. ¿Qué me parecen? Sí. Es que en la prensa... Bueno, la televisión. Bueno, bien, es igual, sí, es prensa. De las personas mayores, pues que no hacen más que de asustar, de que somos las más... que somos las más riesgo. Sí, más riesgo tenemos y tal, pero que yo creo que somos las que mejor nos estamos comportando, porque los jóvenes hacen lo que les da la gana por ahí. ¿Cómo vives no poder relacionarte con tu familia como siempre? ¿Cómo? ¿Cómo vives no poder relacionarte con tu familia como siempre? Pues eso me da mucha tristeza y tengo que aguantarlo, pero cuando viene mi hija a traerme las cosas que me compra y no poder dar un beso, pues la verdad es que se me caen las lágrimas, no puedo remediarlo. ¿Tienes miedo a algo? Sí, tengo miedo a contagiarme, porque como tengo problemas de bronquios y soy tan mayor, pues la verdad es que tengo miedo. Muy bien. ¿Qué crees que va a pasar en el futuro? Uy, el futuro. Pues a mí me gustaría terminar mis años de vida, lo poco o mucho que me quede, que creo que sea poco, me gustaría que la cosa sería como hasta ahora. Por lo menos que no vayamos para atrás. ¿Por qué dices que os pilló desprevenidos? Porque vino de golpe, vino bastante rápido. Lo que pasa es que luego... ¿Y cómo lo has vivido?
pues muy mal, porque al cogernos desprevenidos y con tanta fuerza tuvimos que improvisar todo. Y luego nos mandaron que teníamos que hacer ¿cómo se llama? ¿Que tenías que estar en las habitaciones? En las habitaciones haciendo la cuarentena. ¿Y a ti esta medida que dijo el gobierno, a ti qué te pareció? Bueno, muy exagerada, porque cuando la primera vez que que me encontré atada, bueno, pues... ¿Atada? ¿Cómo atada? Atada, no podíamos salir de en la habitación, confinados en la habitación. Confinados en la habitación, pues me pareció que tenía que morir, porque me faltaba el aire y no se quería comer y me sentía chocada. ¿Te sentiste mal? Mal. Y aquí en la residencia, ¿cómo fue todo después de todo esto? No sé lo que hicieron, pero de golpe pusieron la residencia patas arriba con los que se confinaron con nosotros. Se encerraron aquí trabajadores. Se encerraron aquí todos los voluntarios trabajadores y ¿Y cómo te sentiste cuando ellos se quedaron aquí? ¿Qué cambió? Cambió todo. Todo. Cuando vi que aquellos chicos y madres que tenían a sus hijos y se quedaron todos aquí confinados, pues parece, fue un milagro. Fue un milagro. Fue un milagro porque nos encontramos como si no hubiera pasado nada, hicimos nuestra vida normal con todos. Y con todos ellos que tienen un corazón que no les cabe en el pecho. Yo encuentro estas personas que nosotros no podremos, con los años que vivamos, no podremos agradecer lo que hicieron. Muy triste, porque no he salido de casa. Una hija me traía las cosas, me llamaba, para cuando salía estaba en la otra puerta. Muy triste. ¿Estás oyendo las noticias últimamente sobre el coronavirus? No mucho, porque es que me deprime, es que muy triste. ¿Tienes miedo a que te suceda algo malo? Pues no, en realidad no. ¿Qué piensas de dentro de un mes, de 2 meses? ¿Cómo crees que va a ser esto? Pues yo creo que va a ser muy largo, muy pesado. No sé yo dar ánimos en estos casos porque no los veo. Hola, buenos días. Soy Cecilia, me encuentro aquí, estoy muy bien, pero estoy en una habitación y todo el día pintando y eso, y a veces me encuentro un poco triste. Me llamo Ignacio del Río Campos. ¿Y cómo me siento? Yo le contesto la verdad, que me siento como una cárcel. Pues estamos tranquilamente en la habitación. No molesta nada, pero no es igual estar de libre paseo que estar fijo en un sitio. Es muy difícil. Aguantar eso es sí. Me llamo Juan Ramón Ruiz de Olano, Ruiz de la Rea. Estoy aquí en Tagore, confinado como todo el mundo. Supongo que debemos estar aquí porque nos ha pillado un fenómeno
que no se conocía y soy uno más de los que está confinado. Me encuentro bien. Soy Elmira Colomer, tengo 87 años, estoy de maravilla, como si estuviese en mi casa, como me tratan muy bien. Yo tengo mi familia que también está bien, estando ellos bien, yo estoy divinamente. Ven, mira, es San Prudencio y es un recuerdo muy grande porque era lo típico caracoles y los prosicos. Y me acuerdo en particular de mi familia y de la familia de Andrés, en particular de Carolina, que era la que nos buscaba. Y aunque ha venido esta jodida enfermedad, pido por todos nosotros y por todos los demás. Adiós, lo que sea. ¿Tienes miedo a algo ahora? Referente a esta situación del virus. No, ya, como ya está casi vencida, ya no se va a acordar de nosotros, se olvidará. Parece que está, ¿verdad? Parece que ha remitido mucho, ¿verdad? Sí, mucho. Sí. Ya está casi vencida. ¿Y te puedes hacer un poco idea de lo que va a pasar a partir de ahora? Pues que mucha gente va a empezar a pedir dinero a las arcas del Estado. Y no sé si habrá para todos. No sé si habrá para todos, ¿verdad? Porque claro, ha hecho tanto desastre económico. Sí, ¿verdad? Aparte de salud. Eso. Sí. Aparte de la salud, nos va a dejar pobres. Nos va a dejar, ¿verdad? Pobres. Mucha dificultad económica, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Ya nos ayudarán. Espero que sí. Por algún lado ya abrirá Dios la gatera, que caigan unos pocos de millones. Creo que entre todos vamos a tener que arrimar el hombro, ¿verdad? Sí, y de la europea nos ayudarán también. A ver si nos ayudan desde Europa también, ¿eh? Los países ricos. Nos van a ayudar. Eso, a ver si tenemos suerte y quieren colaborar. Pues sí, seguramente que tendrán. Nos la merecemos. Ahora no se enrolla. Nos hemos portado muy bien. Bueno, pues ya hemos terminado, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. A ti, Josefina. Ay, pensaba que había más preguntas, digo. Porque justo 3 minutos. 3 minutos, venga, vamos. A ver, ¿cómo te has sentido hoy después de leer el reportaje? Después de leer el reportaje me he sentido muy contenta y muy alegre. No cabía de gozo. Además, cuando se ha enterado toda mi familia, inclusive mis hijas y mi familia, mi hermana, mis sobrinos y todos, no sabían qué hacer. Han ido enseguida al kiosco y han comprado el diario Noticias. Con eso te digo todo, Edurne. Y desde luego, cuando estoy aquí metida tanto día que ni me pinto ni eso, pero cuando salga me voy a pintar como es costumbre en mí y vamos a hacer una gran fiesta en la residencia para que esa fama que han puesto a las residencias tan mala se vaya. Y vamos a hacer una fiesta con un gran lunch, bebidas de toda clase y unos grandes bailes. Una creadora ya está haciendo un vídeo, ya ha escogido la canción del vídeo. Sí. Ya ha escogido la canción del vídeo y vamos a hacer todas, las cuidadoras y nosotras, un vídeo. Y lo vamos a pasar todo lo mejor que podamos, Edurne. Estás invitada tú también. Y si es necesario, diremos al ayuntamiento también que venga. Para que él colabore también por todos los gastos que ha habido en la residencia. Que han sido muchos toda esta temporada, que ha habido de batas y de cosas múltiples. Yo soy Dolores Escobar. Y esto de la pandemia que hemos vivido, lo veo lo más absurdo que hay. Pero absurdo quitar personas por todo el mundo. ¿Para qué? Matar así a la gente, a los mayores, a los otros. No, que niños han caído pocos, y gente joven también. Pero esto es una cosa ridícula del todo, meterse así con la gente. No lo sé, porque a mí me ha dicho una chica de aquí, pero no lo voy a hablar yo ahora. No. Ahora no estará grabando, que de la OTAN ya le había dicho al Sánchez lo que iba a pasar y que él no hizo caso. Sí, yo creo que sí, que hay la gente muy lista, que igual que vamos gente lista para una cosa,
Pues cierra la boca. Eso como decir, ya no lo sé. Nosotros estamos en una habitación, en una residencia, la residencia de Santander, pero estamos en una habitación hace un mes sin ver más que 4 habitaciones, comiéndonos el coco aquí, nada más. Esto es una cosa absurda lo que nos han podido fomentar esta marcha, lo que han hecho. Pues aquí estamos otra vez. Buenas tardes otra vez a todas y a todos. Hola. Bueno, ¿quién quiere empezar? Tenemos muy poquito tiempo porque sabéis que tenemos que ser muy ágiles. ¿Qué ideas os han llamado la atención? ¿Qué queréis saltar? Yo soy minoría. Bueno, yo creo que estamos con una generación que está acostumbrada a sufrir, han sufrido mucho y han pasado por muchas calamidades. Y esto se manifiesta en las declaraciones. La gente, una vez que lo ha pasado, no cabe duda que ha habido mucho miedo, hay mucho miedo aún, pero es verdad que una vez que se ha superado un poquito, solo sea un poquito, la esperanza está ahí de volver a remontar y salir adelante, como hay tantas veces, de otras tantas situaciones. Sí, además, yo es lo que noto con los residentes. Celsa dice, no perder, como diciendo, no volvamos a perder lo que teníamos, ¿no? Como la vida que teníamos en las residencias, ¿no? A mí me parece tan expresiva, ¿no? Sí, yo también creo que además refleja sobre todo un pensamiento que es el pensamiento de la sociedad, de la gente que vivimos en la calle, de la gente que vive en su casa. Demuestra mucho que la manera de vivir uno en su casa a la manera de vivir en una residencia no es tan diferente. Las acciones son las mismas, los deseos son los mismos, cualquier otra persona que pueda vivir en su casa, con lo cual no discierne mucho de lo que la gente joven pueda pensar o le pueda preocupar, le preocupa lo mismo. La economía, el futuro, tienen las mismas sensaciones que tenemos los demás. A mí me llama la atención que les preocupe. Hasta más fuertes, ¿no? Claro. Yo los más fuertes que hasta una persona joven. Bueno, sin duda, además, ellos sufren mucho por suyos y por nosotras, ¿no? Por los trabajadores, en realidad. Porque ellos dicen, tranquilas, que incluso eran ellos mismos los que te daban esperanza a ti. Que eso igual sí que es un poco ligado con lo que decía Tomás, ¿no? Están acostumbrados quizás o han sufrido mucho y ellos esto además como están la mayoría entre algodones, ¿no? Al menos los que estamos aquí, yo creo que es así como lo intentamos hacer, con lo cual para ellos es un sufrimiento más bien para nosotras que no para ellos mismos, ¿no? Sobre todo cuando veían, como ha dicho una señora, que ahora no recuerdo el nombre, perdón, que decía, sin material, sin recursos, ¿no? Y cómo las chicas se han espabilado, esa señora que sufría porque se han quedado a dormir aquí, ¿no? Confinados aquí con nosotras, y decía, eso es un milagro, es que realmente para ellos es complicado, pero sufren más, por nosotros y por su familia que no por ellos mismos. Sí. Eso también mucho de las personas mayores. Algunas personas respondieron claramente a la pregunta sobre si tenían miedo a algo, ¿no? Y hay varios testimonios de miedo, ¿no? No. Y es interesante porque en algunos casos este miedo no estaba acompañado de personas que habían fallecido. Y sin embargo, las personas que han pasado la enfermedad, porque habían dado positivo previamente, antes de hablarnos a nosotros, son más valientes de lo que uno puede imaginar, ¿no? Estando en primera línea, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, algunos aspectos, algunas personas son tan conscientes que la crisis está suponiendo un gasto, porque son conscientes de que en los centros se ha gastado con el propio del centro, las batas, el material, y muchas personas son conscientes de que ha habido un gasto extra, o sea, hasta tal punto las personas son conscientes de dónde están, de cómo se gestiona, de si hay un patronato detrás o cómo es eso, ¿no? Y alguien dice, bueno, ya veremos cómo
porque están perfectamente ancladas, ¿no? Y también sobre la pobreza que puede generar en España o en todo el mundo, es decir, conectados con una visión muy solidaria, hasta muy preocupado por los demás, ¿no? Sí, de hecho había una persona, creo que Alicia era la señora, que además está preocupada por la fama que se está transmitiendo de las residencias en los medios de comunicación y que realmente ellos, por sus testimonios, no lo están viviendo así o no consideran que se al contrario, corresponda. están agradecidos, Claro. muy agradecidos. Muchos Al dicen final que ellos están como en están casa y que están muy bien, o sea que no podrían estar en otro sitio mejor. Así que un honor, Sí, pero ¿no? al final ellos ven las noticias y como están continuamente viendo las noticias y todo lo que se está reflejando en la sociedad, sobre todo a nivel de los medios de comunicación, pues entonces ellos también pues, se sienten mal porque no es lo que están viviendo realmente. Sí, hay una especie de fraude y es muy interesante cómo efectivamente se preocupa, ¿no? Porque a Josefina le han hecho un reportaje que ha salido en la prensa y ha salido muy bien en la residencia y entonces cuando lo comparte y habla de eso, de que va a hacer una fiesta y es una idea de vamos a romper esta idea, ¿no? Es un poco decir, hablan de nosotros, no nos preguntan y además hablan de donde vivimos como algo negativo y esto no es así, ¿no? Hombre, yo sé que aquí hay quiero decir que yo desgraciadamente no conozco los peores centros de España, estos no los conozco, ni a los peores equipos, yo conozco a los buenos, que sois los que estáis aquí, y si tienen muchos de vosotros trabajando de una forma magnífica, a pesar de eso os entró el virus, porque no teníais ningún material, os entró muy al principio, antes de que nadie os pudiera ayudar desde el punto de vista de salud, y no hay una relación directa entre trabajo bien y entonces no he tenido virus, o trabajo mal y me ha entrado el virus. Eso no es así. Se quiere presentar en plan simple en la sociedad y es falso. Y de hecho, pues algunas personas que están hablando de lo bien que se trabaja en la residencia, desgraciadamente han tenido fallecidos entre sus compañeros, ¿no? Porque, bueno, hay que ir mucho más a la profundidad, ¿no? Pero los primeros que son conscientes de esta realidad son ellos mismos, ¿no? Exacto. Y los primeros solidarios también, como decía Raquel antes, porque en nuestra residencia ya una semana antes de que entrara, porque por desgracia el virus entró, ellas mismas dieron el patrón de las mascarillas porque no teníamos mascarillas y estuvimos allí haciendo que incluso nos decían, si alguien más necesita podemos hacer más. Una pasada, porque ellos el sufrimiento que tenían era para que nosotras no nos contagiáramos. Con vuestro permiso, pasamos a la segunda parte del vídeo, otro pequeño documental. Me llamo María Teresa Prada. Tengo 87 años. Estoy aquí con mi marido. ¿Qué es Enrico? Me llamo Teresa Prada, tengo 88 años. Llevo aquí 3 años, van a hacer, con mi marido. De momento no lo pasamos muy mal, porque como hacemos manualidades, pues estamos entretenidos, pero otros lo pasarán mejor que nosotros. No podía, he tenido particular 3 o 4 días muy mal, ¿eh? Da igual que me pasara lo que fue, que me daba lo mismo. Yo ya quería, por no decir otra palabra, de irme al otro lado. No me importaba. O sea que no se me va. Ahora estoy un poco mejor, ¿eh? Pero la idea mía no se me va, que es la que quiero que se me va. Y la pena me lleva. Porque hay días que como y sin ganas de comer o sea que mal, ¿para qué voy a decir otra cosa? Mal. Y yo quiero tocar a ver si se me quita esto o a ver. Yo sé que esto hay que llevarlo. Bien. ¿Y hay algo que haya ayudado a que fuera normal? A la gente que ha venido aquí
a sacarnos de la habitación y vivir aquí abajo. Porque dieron las órdenes desde el gobierno, ¿no? Que teníais que estar encerrados en las habitaciones, ¿no? Sí, bueno, sí. ¿Y eso a ti qué te pareció? Me parece muy mal. Muy mal. ¿Tú estuviste algunos días así, en la habitación? Días. ¿Y cómo los viviste esos días? Bien. Bien. Agobiado, no teníamos ni tierra ni nada. ¿Y cuando aburridos. Aburridos. ¿Y cuando vinieron los trabajadores, cambió algo? Sí, cambió el bienestar y además la convivencia entre todos fue mejor, fue mejorando. Fue mejorando. ¿Pudisteis hacer vida normal, la rutina diaria? Sí, la rutina diaria. Vale. Pues... Me llamo Elisa Tomás y tengo 97 años. Y no pensaba yo llamo que vi la guerra en 36. Y claro, eso me ha afectado muchísimo. ¿Y cómo le afectó, doña Elisa, el hecho de que a usted le saliera el test positivo y la tuviéramos que aislar en su habitación? Que yo no tenía. Pero claro, los síntomas esos no sabía que los tenía. Claro, yo no notaba ni la tos, ni el resfriado, no. Pero por dentro era por dentro la historia. Porque por dentro he sufrido mucho, y muy nerviosa, y sin ganas de comer, y sin ganas de nada, y la hacían comer, y además no sabía qué hacer ni nada. Pero de todas cosas lo he pasado muy mal, y también lo he pasado muy mal, más que por mí, por mis hijos y por toda la gente que me tratan, y que además que son todos una maravilla. Y claro, esto me ha hundido, Más que poquito a poco. De clase ninguna. Estoy muy bien atendida, me encuentro muy bien. Yo quisiera que vosotros, los de las calles, estuvierais lo mismo. Hay que tener un poco de tranquilidad y poner cada uno un poco de nuestra parte para que pase. Algún día pasará y seremos igual de felices. Así que adelante, no os preocupéis por nosotras, que nosotros estamos también aquí muy vendidos por todos los conceptos, por la seguridad, por todo. Así que os pido que colaboréis y que tengáis paciencia, que todo se acabará y estaremos todos unidos y nos veremos. Yo estoy deseando ver a mis hijos, a mi familia, pero estas circunstancias me lo impiden por lo que yo resignación. Algún día les podré ver y darles un beso. Gracias. ¿Cómo vives no poder relacionarte con tu familia como siempre? Pues lo llevo bastante bien por el teléfono y por la videocámara, que también ven a los niños, a los hijos. Entonces, y con las amigas, mucho teléfono, eso es verdad. Pero, no sé, yo no soy es de sacar algo y ya está. ¿Tienes miedo a algo? No, ahora mismo no, es que me siento protegida. Muy bien. ¿Qué crees que va a pasar en el futuro? Eso ya tenemos que adaptarnos. Eso sí que lo creo, que va a ser completamente diferente a lo que hemos tenido hasta ahora. La forma de lo que va a haber en la calle aquí mismo, de guardar las normas que hay que guardar. Yo creo que eso, no hay que darle muchas vueltas para aceptarlo. Muy bien. Estuvieron aquí y perfecto fue. ¿Qué te parecen las medidas del Estado, las que ha ido haciendo a gestionar pues el virus? No se ha preocupado mucho el presidente de España. ¿En qué sentido no se ha preocupado? Políticamente parece que se ha olvidado un poco, demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Y se ha olvidado de quién? ¿De las personas mayores? Sí, esto ya hace tiempo que lo estoy pensando, no se preocupa mucho. Las residencias no se preocupan mucho. Ni los alcaldes de los pueblos tampoco. Aquí. Pues yo no he visto nunca al alcalde aquí que me va a visitar
y hace un año que estoy aquí y ni lo conozco. Y el hecho del COVID aquí, como has dicho, que los trabajadores se encerraron día y noche aquí, los trabajadores vivieron aquí día y noche, ¿eso os ayudó a...? Sí, mucho. Sí. Muy bien, y se portaron muy bien. Jordi, muchas gracias. Yo me llamo Pilar Gorosidi y mi esta residencia pues hará como 6 meses o así, de lo cual estoy muy contenta. Aquí, ahora, desgraciadamente, por esta situación, pues tenemos que estar metidas en el cuarto por el contagio, lo que sea, porque para eso sí, nos están vigilando constantemente. Pero lo único que falta ahora es el poder salir. Y lo demás, estoy contentísima. La gente es muy buena. Yo soy una persona que digo las cosas como son. Me digan que se enfaden, que no enfaden, me da exactamente lo mismo. Pero yo desde muy pequeña me enseñaron a decir la verdad y con la verdad sigo. Yo como bien y a las horas y duermo bien y no me puedo quejar en cuanto a las residencias y eso nada. Bueno. A pesar del tiempo que, claro, te gustaría salir a tomar el sol y eso no puedes. Claro. Yo así con los nietos que son los que me interesa comunicarme, pues hablo todos los días si quiero. Bueno, ¿y habías una experiencia similar en tu vida? No, yo las he vivido muy malas, pero de otros tipos y de otra manera. Claro. A ver, no había remedio que pasarlo también. Eran situaciones distintas, pero muy difíciles y muy complicadas. En parte, pues, casi te voy a decir que a lo largo de la esperas algún cambio, porque la experiencia sí te dice que algo tiene que pasar en cualquier momento, y pasa. Es difícil vivir una vida desde que naces hasta que mueres y haces 85 o 90 años que no tengas al menos 2 o 3 contratiempos. Ya. Es lo que hay. Para que, claro, a gente joven que no han pasado otras cosas y no se lo esperan tampoco, pues nos hace más daño. Hola, buenos días. Estoy contenta porque parece que está dando buenos resultados el coronavirus. Estamos atendidas en la residencia de Agore y lo llevamos lo mejor posible. Un abrazo para todos. Miedo, no tengo miedo, quiero que mi hijo se ponga. Cuando te enteraste del diagnóstico, ¿cómo te sentiste? Pues me parece que 100 años encima. O sea que, pues qué sé, pues como que dije, Dios mío, me eché la mano a la cabeza y dije, Dios mío, pero me ha salido positivo. Y me dijo la chica, pues sí. Y yo le dije, pero no tengo ningún síntoma de nada, no tengo ningún síntoma de nada, no tengo ni dolor de cabeza, es que no tengo nada. Y yo decía, Dios mío, nos habrán equivocado, pero no se equivocaron. Y por eso he subido aquí al segundo piso y claro, no estamos aisladas, porque vienen las chicas que están trabajando, vamos con ellas, salimos un poco a una terracita aquí pequeñica y estoy muy bien. Estoy pues con una señora, tengo mi mesica en la habitación, me sirven todo, como de todo, no me hace daño y estoy estupendamente. Es una casica nueva, es un chalecito, una casica nueva. Y pues eso, que hace 2 meses que no he ido y les digo a los hijos, nada más no te preocupes ahora de la casa, tú preocúpate de ti, pero de la casa no. La casa es escogida por los vecinos. Los vecinos, hombre, que me mandaron una hoja. Una carta. Una carta que me hizo llorar. Luego ya hablé con ellos
unas chicas me pusieron, y los vi, ¿cómo se llama? Amaya, es prima carnal del padre de los niños que me escribieron, y ella me dijo, ¿quieres hablar con ellos y verlos? Sí, y hablé con ellos, nos vimos, y me decían, los chavales decían, te queremos como si fueras nuestra abuela, y no te preocupes de la casa porque está muy cuidada por todos los vecinos, ya lo sé, y que me echan y tengo pena pues de todos los que han muerto, de todos los que le han pasado, de los médicos, de la policía, que han hecho tanto, que no hemos estado desamparados de ningún momento. Y me acuerdo de todos, de las señoras, de las chicas de la limpieza, me acuerdo de todos, el valor que han tenido, no estas también, pero de todas las residencias y de todo el mundo, de toda España, y digo, ¿qué valor habéis tenido? Les digo yo, les digo a ellas, ¿qué valor habéis tenido? Porque claro, oye, muchas es que no lo pueden contar porque se han muerto. Pero oye, yo con 90 años, eso, pero que se ha muerto una de 30 o 50 años, o un señor, o médicos que se han muerto, eso es muy triste. Así que estoy contenta, oye, estoy contenta. Queridos míos, os hablo desde la residencia. Estoy bien, pero con mucho pesar no tengo mirado. Y por la situación que estamos atravesando todos. Os quiero muchísimo. A vosotros y a todo el mundo. Quiero dar las gracias a cada una de las personas mayores que han querido participar en este pequeño documental, reflejando sus emociones, sus vivencias, sus sentimientos, su opinión y dando su imagen, incluso aunque no hubiera podido estar más guapa e ir a peluquería. Solamente de esta forma podemos hacernos una idea de lo que significa vivir esta situación de crisis desde vuestra experiencia, con vuestra edad y desde vuestro lugar de vida. Muchísimas gracias. Gracias también a todos los compañeros que habéis hecho posible la recogida de estos testimonios tan valiosos. Juntos y juntas podremos avanzar en favor oportunidades de calidad de vida y vida buena a las personas que vivís en las residencias. Un abrazo. Me llamo María Teresa Prado. Tengo 87 años. Estoy aquí con mi marido. Bueno, quería, antes de daros la palabra, que el testimonio último que hemos escuchado de Carlos, ya sabía yo, es amigo que ha fallecido y me parecía importante que hubiera un reconocimiento a las aproximadamente 15.000 personas mayores que tenemos que han fallecido en residencias. Pues la palabra, por favor. Bueno, sí que es cierto pues, que las residencias pues, ha habido restricciones, pero también tenemos que ser conscientes pues, que trabajamos en un sector donde las decisiones las tenemos con el mismo con nosotros. Nosotros tenemos que tener claro que tenemos que estar ahí, poder acompañarles y estar con ellos en lo que necesiten. Porque aquí se quedan compañeros, hay otros que sienten las pérdidas, que acompañarlos y que apoyarles. Maite, ¿quieres tú compartir algo también? Tu gente también ha sufrido mucho. Bueno, nosotros nos afectó y realmente, un poco lo que decía Jacqueline, ¿no? Que realmente las pérdidas tenemos que ser conscientes que tenemos que
duelo, tanto los profesionales como las familias, de las pérdidas que hemos perdido, porque ahora la residencia parece vacía, aunque se hayan ido 2, 3, el sentimiento de vacío lo tienes. Pero sí que es cierto que yo creo que también tenemos que estar de algún modo agradecidos, o no sé cómo decirlo, pero que los que se han podido ir en las residencias acompañados de nosotros, eso también es mucho de valorar, porque hay muchísimas personas mayores que han fallecido en pasillos solos y sin nadie les diera la mano. En cambio, estando en residencia, que para ellos es su casa o su nueva, han podido fallecer con una videollamada con la familia, de la persona que cada día lo levanta, que cada día lo acuesta, que lo ayuda, que lo acompaña en todas las cosas de la vida diaria. Y creo que ellos realmente, para mí, pero realmente yo creo que se han ido tranquilos. Y yo creo que tenemos que tener la tranquilidad nosotras también de que ellos se han ido tranquilos y satisfechos, ¿no? De la vida que han tenido y también de cómo la... Y también creo importante aprender a la aceptación. Creo que es algo que he enseñado y nos enseñan a diario, el aceptar lo que viene. O sea, ellos es el aquí y ahora constante. Y creo que es importante que lo aprendamos, ¿no? Y ahora nos toca pasar un duelo, lo aprendemos. Y también es importante que de algún modo especial en las residencias o en general, no sé, pero en cada residencia hagamos como un trabajo de memoria de esas personas que han fallecido, como para darles un espacio, ¿no? Y bueno, creo que eso es importante como para cerrar un círculo, una mala suerte, ¿no? La que sea. Y quedarnos con ese agradecimiento de que esas personas se han ido acompañadas y con muchísimo amor. Creo que eso es muy importante. Porque en realidad es lo único que pedimos todos, no ellos, todos, en cualquier etapa de la vida, ¿no? Te agradezco muchísimo, Lourdes, aprovecho que hayas dado voz a esas personas que, como decía Mercé o como decía antes Raquel, en los medios de comunicación salen muchas las residencias que no funcionan, siempre noticias negativas, y creo que es importante dar voz. Además, todo el mundo habla, ¿no? Todo el mundo ahora es experto en residencias. O sea, éramos invisibles y ahora todo el mundo es experto en residencias. Y es importante, creo, dar voz precisamente a las personas que lo han vivido en primera persona, que creo que es vital, ¿no? Porque todo el mundo habla de esta residencia, la otra residencia, bueno, pero le habéis preguntado a esa persona, porque realmente aquí hay muchísimos testimonios que nos han demostrado que ellos han vivido agradecidos, ¿no? Y han sufrido más por nosotros que ellos mismos. Y eso es de agradecer, Lourdes. Muchas gracias. Y sobre todo, además, que creo que ellos, en todos los testimonios que hemos ido viendo, creo que han dejado claro que ellos quieren vivir en su casa, no quieren vivir en un hospital. Entonces, creo que a mí es uno de los mensajes más claros que nos ha dejado todo esto, y que, bueno, pues la gente también se muere en su casa y también todos hemos quedado confinados y ellos han hecho lo mismo, lo que les hemos dicho, el sanitario y desde las instituciones, pero creo que no, así no nos gustaría vivir a nosotros y a ellos tampoco les gusta vivir en un hospital. A mí hay una experiencia que no ha podido estar llevado a cabo, que es el hecho de haber estado confinados. Después de 2 días de las personas en sus habitaciones confinadas, el propio equipo vio que aquello no era factible por el daño psicológico y afectivo que estaba teniendo, y decidieron quedarse a vivir a petición de quien quiere, voluntarios, y ahí se quedaron y su cuarentena con ellos, ¿no? Y lo expresan muy bien. 2 personas, Pedro y Jordi, cuentan, y uno de ellos se emociona respecto a la gratitud que vivieron, el hecho de ver que esas personas dejaban a sus familiares, dejaban a su familia, estar día y noche con ellos, y que les permitiera hacer la vida cotidiana, porque al estar el personal ya no tenían que estar confinados. Entonces ya hicieron vida, sus relaciones y esas semanas, ¿no? Y es un agradecimiento y una convivencia la que han tenido,
muchos otros sitios donde se ha hecho esto, que es de una generosidad que trasciende convenios, contratos laborales, sino que habla de otras cosas, ¿no? Habla de personas y de vidas humanas, que a veces tienes la sensación que en la sociedad todo el mundo quiere llegar a ver, pero nadie habla, ¿no? Como comentaba Mercè antes, que me ha parecido fantástico, ¿no? La propuesta esta de yo no quiero vivir en un hospital, quiero seguir viviendo en una casa, aunque sea otra, pero en una casa. Y eso es súper importante. Con relación con personas, vínculos humanos, con espacios humanizadores y con ocupaciones y cosas que son valiosas, ¿no? Eso lugares de vida, no lugares de muerte, sí, es así mismo. Bueno. Darnos la experiencia, que es, bueno, que ha pasado un momento dramático, porque nosotros en una residencia de 6 plazas... Tomás, perdona, ¿podrías quitarte la imagen para ver si se te escucha mejor? Si se te escucha mal. Sí, a ver. Lo siento por no verte, pero es por escucharte bien. ¿Y ahora? A ver. No. ¿Ahora se me oye mejor? Vamos. Dale. Ahora que tenemos poco tiempo, que nos van a dar las 8 y hay que salir a aplaudir. Bueno, simplemente el hecho de pronto aparezcan de un día para otro un montón de personas que no conocen, con máscaras, con muchos de jóvenes. Yo creo que es pido posible para la gente que cognitivamente no está al 100%. También para los que también. Algunos pensaban que era una vergüenza personal, pero ¿qué pasa? Es difícil entender una situación de estas porque efectivamente no la hemos vivido nunca. Al menos que ya soy jubilado, creo que los expertos en residencias son los que viven en ellas y ya nos vamos acercando al momento por la edad que tenemos. Tomás, se te escucha regular, entonces si no te importa te traduzco y además te animo, ¿no? Hablabas de la dificultad de muchas personas para identificar las personas detrás de esos trajes, de esas más y de esas, bueno, pues esos actos tan poco humanos, ¿no? Sobre todo en las personas que pueden tener dificultades cognitivas, ¿no? También aprovecho para decir que somos conscientes que en este programa, en estas reportajes, no hemos podido escuchar la voz de las personas que no tienen la posibilidad de decírnoslo, que son unos tratamientos, ¿no? Dedicaremos conversaciones específico para personas que tienen deterioro, dificultades cognitivas, para cómo viven y cómo han vivido también. Buscaremos informantes, estén en sus casas como si están en instituciones, viviendo, pero nos preocupa también mucho cómo ven las personas que no pueden expresarse tan fácilmente como otras, ¿no? Y en ese momento también hablaremos de qué han podido sentir cuando entraban las personas con sus EPIs, ¿no? Yo creo que de corazón tenemos que ir cerrando. Hay algunos temas que me gustaría así decir por encima para que no se queden. Antes de decir yo un poco el cierre, ¿alguien quiere decir algo que se queda con muchas ganas y no quiero ser yo quien la impida? Bueno, yo creo como persona muy vieja que no puedo más que estar satisfecha del futuro que me puede esperar si tengo que ir a vivir a una residencia. Qué guapa eres, ¿no? Nos la comemos, te vamos a invitar a un café ahora, en cuanto cortemos. Bueno, yo quería resaltar lo emocionante que ha sido preparar esto, el identificar cómo las personas mayores, como grupo social, como generación, o como varias generaciones, porque son varias cohortes, ¿no? Pero si se les identifica una serie de valores que yo creo que no sé si otras generaciones más jóvenes lo tienen, respecto a ese esfuerzo, ese sacrificio, esa voluntad, incluso cuando consideran que el bien común está en peligro, ¿no? Aparte de los valores individuales que las personas manifiestan, sus creencias personales, ¿no? Me llama la atención con libertad y algunos valores que algunos piensan son propios de jóvenes, las propias personas mayores refieren
que es lo que echan en falta y es lo que necesitan, ¿no? Porque en realidad los valores los compartimos mucho las personas, independientemente de la edad que tengamos, ¿no? Y esto a algunos no les gusta reconocerlo, pero es verdad, tenemos mucho más en común de lo que muchos imaginan, ¿no? Sabemos que no están todas las personas mayores representadas en lo que hemos hablado hoy, lo sabemos y lo iremos abordando. También las personas que están en sus casas, que también dedicaremos conversaciones con. Sabemos que va a haber consecuencias seguramente del confinamiento, tanto como en los centros residenciales, y tendremos que ir trabajándolo como profesionales que somos para acompañamiento a las personas para que esos niños generados o que se puedan ir generando todavía se palíen, ¿no? Y sobre todo hablar de la gran diversidad, ¿no? Los testimonios, la riqueza de las personas es un don, ¿no? Es un privilegio, ¿no? Teneros a vosotros interlocutores y colegas y de amigos. Y si queréis nos vemos en la próxima conversación. Encantada. Gracias. Muchas gracias. Aplaudir. Gracias, Lourdes. Ahora aplaudir. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós.